Entrevistas, cápsulas, noticias, la información político-electoral más relevante y que debes conocer solo en este programa. IE Contigo. IE Contigo. Un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Tonaltino yolikniwa, ikakuali timechselia IE Contigo. Nice, tequispoali tleni tlapespeniltequicali tle Hidalgo tlatocayotl. Muilnamiki ipanechi con tonalpa tonalti seempoli wanseiteki tle itzcalimesli tiquilchihuelia nanatlastoli. Icapagilisti tiquilnamiki ipan Mexco wa Hidalgo altepetl, tipechtohke miak nanatlastometl wanemilislli, tlen techixpatilla ipan toanahuac tlali. Amigas y amigos, muy buenos días, les damos la bienvenida a IE Contigo, un programa del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes todos los días miércoles en punto de las 11 de la mañana. Frente a estos micrófonos nos encontramos Leonel Hernández y Laura Muñoz. Muchas gracias, Leo. Les saludo con mucho gusto, querido radioescuchas, y agradecemos como siempre a Hidalgo Radio y a todo su equipo por hacer posible que lleguemos hasta los 84 municipios de nuestra entidad. Agradecemos la participación de nuestro compañero Alder Bautista Hernández, quien nos dio la bienvenida a este programa en su lengua madre, que es el náhuatl, y él pertenece a la Dirección Ejecutiva de Derechos Político-Electorales de los Pueblos y Comunidades Indígenas de este instituto. Y bueno, esta semana conmemoraremos el 21 de febrero, Día de la Lengua Materna. Celebramos con alegría que en México e Hidalgo contamos con una gran diversidad de lenguas y culturas que nos identifican en una misma nación. Efectivamente, Leo, como saben, en este espacio compartimos con ustedes información actual en materia político-electoral, educación cívica y cultura democrática. Y también es importante que sepan que este programa lo construimos con su participación, para lo cual les invito a que hagamos contacto a través de nuestras redes sociales. Pueden seguirnos en nuestra fanpage de Facebook, en donde nos encuentran como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, y en Twitter e Instagram en nuestra cuenta @IEEHidalgo. Tampoco dejen de visitar nuestra página web www.ieehidalgo.org.mx, donde podrán conocer más sobre el quehacer de nuestra institución. Y estamos muy contentos porque recientemente publicamos en nuestras redes sociales el capítulo número 10 del micropodcast Conciencia Cívica, en el que hablamos, entre otras cosas, sobre lo que se puede hacer y no en periodo de campaña por parte de servidoras y servidores públicos. Ahora sí, es momento de ir a la información. A, B, C, D. Democracia. Esto es el ABC de la democracia. ¿Qué es el blindaje electoral? Se trata de suspender toda difusión de propaganda gubernamental, tanto en medios impresos como electrónicos y medios de comunicación, tales como anuncios de televisión, radio, prensa espectaculares, repartos de trípticos institucionales dirigidos a los beneficiarios y ciudadanía en general, con la finalidad de no influir en el voto ciudadano durante los procesos electorales, así como prevenir la comisión de delitos electorales por parte de los servidores públicos de los 3 órdenes de gobierno: federal, estatal y municipal. El blindaje electoral va dirigido a todas y todos los servidores públicos en ejercicio de sus funciones. ¿Qué sí se puede hacer? Continuar con el desempeño de sus funciones, siendo necesario que en todo momento se respeten los principios de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad, máxima publicidad y objetividad, y cumplas con las restricciones legales. La difusión de temas informativos en materia de salud, protección civil y seguridad pública debe abstenerse de mencionar el nombre de funcionarios o partidos políticos. ¿Qué no se puede hacer? Obligar al personal subordinado a asistir a eventos proselitistas. Obligar al personal subordinado a votar o abstenerse de votar por alguna opción electoral. Condicionar cualquier servicio o programa gubernamental con fines político-electorales. Destinar o permitir la utilización de recursos o instalaciones públicas con fines político-electorales. Realizar actividades o apoyar alguna opción electoral durante el horario laboral. Solicitar al personal aportaciones para apoyar alguna opción electoral. Negarse a proporcionar la información solicitada por las autoridades electorales.
El blindaje electoral se observa a partir del inicio de las campañas electorales y hasta la conclusión de la jornada electoral el próximo domingo 7 de junio de 2020. Sigue la elección a través de nuestras redes sociales. Encuéntranos en Facebook como el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en Twitter e Instagram síguenos como @IEE Hidalgo. Haz tuyo el poder del voto. Entre palabras, nuestro espacio de entrevista. Amigas y amigos, como acabamos de escuchar, el blindaje electoral está dirigido a todas y todos los servidores públicos. Conlleva obligaciones que, de no ser acatadas conforme a la ley, serán acreedores a sanciones por estas infracciones cometidas. Así que el día de hoy recibimos con mucho gusto al consejero electoral Francisco Martínez Ballesteros, quien nos brindará más información sobre este tema. Bienvenido, licenciado. Hola, ¿qué tal, Leo? Con el gusto de estar por aquí con ustedes. Bueno, pues platícanos acerca de este tema del blindaje electoral. Es un tema muy importante, además muy interesante, el cual pues prohíbe la difusión de los mensajes institucionales de los gobiernos hacia la ciudadanía con la finalidad de no influir en la decisión del voto. Así es, en este caso el Código Electoral del Estado de Hidalgo y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevén que durante las campañas, durante el tiempo que duran las campañas, y esto es para el Estado de Hidalgo, a partir del 25 de abril entrante y hasta el día 3 de junio de esta anualidad, deberá suspenderse la difusión en todos medios de comunicación social de la propaganda gubernamental de autoridades estatales, municipales, de cualquier otro orden público. Y existen solamente unas excepciones en este sentido, es decir, va a dejar de haber propaganda gubernamental con excepción de temas de salud, de educación o algo necesario para la protección civil. Protección civil, ¿no? Son los tres temas que marca en este caso nuestra normatividad, que se podrían seguir publicitando, pero toda la demás propaganda de obras, de lo que se quisiera mencionar, debe quedar suspendida durante este periodo de campaña. Es un tema interesante, ¿no? Además de que estas excepciones, bueno, pues no deberían contener nombres de funcionarios, y demás datos sensibles. Así es, hay un tema muy importante, que la propaganda gubernamental no debe hacer apología resaltando la persona del funcionario público responsable de alguna entidad, sino en su caso pues del órgano que es el responsable del gobierno, de que corresponda el acto, la actividad, ¿no? Entonces, en ese sentido no debe haber propaganda que sea como personalizada, propaganda gubernamental que sea personalizada, porque esto podría conllevar a una infracción. Como dice usted, y esto es para los tres niveles, municipal, estatal y por supuesto el federal. Ahora, ¿qué sucede si se incurre en una falta administrativa? Porque hemos de recordar que este programa pues llega hasta los 84 municipios de nuestra entidad. Bien, es importante que cuando se advierta la comisión de una infracción, la ciudadanía la pueda hacer conocer, en este caso a las entidades, a las instancias que les corresponde tratarla. En este caso, por ejemplo, este tipo de infracciones pudieran ser en dos ámbitos que de repente las personas pudieran no identificar con precisión, pero que si lo hacen llegar a cualquier institución, aun que no resultara la adecuada para tratar el asunto, esta lo puede remitir a la que corresponda. Y pueden acercarse a las oficinas que tiene cada uno de los consejos municipales que están en las 84 cabeceras municipales del estado y poderlo formalizar. Es importante que en un momento determinado la probable infracción se pueda formalizar a través de un documento. Es una forma idónea de poderlo hacer conocer, en donde se señale que en tal lugar existe esta propaganda, que en tal, a cargo de tal autoridad, que pueda precisar circunstancias de tiempo, de modo, de lugar, para que la autoridad que le corresponda resolverlo, pues pueda en un momento determinado poder realizar la investigación correspondiente y emitir la resolución o canalizarlo a la autoridad que corresponda y resuelva. Muy bien, ¿cuáles serían las sanciones en todo caso? Bueno, existen diferentes tipos de sanciones
porque dependiendo de la valoración que se haga, de la gravedad del acto, de los efectos que haya tenido, del alcance que haya tenido, pues pudieran ser varias. El Código Electoral prevé varias sanciones, como pudiera ser una amonestación, como pudiera ser una multa, dependiendo de la gravedad. Pero en algunos otros casos, algún acto de los que identificamos que violen la normatividad podría inclusive constituir un delito. Entonces habría que valorar el acto concreto y podría, como ejemplo, que en esta temporada de campaña pudiera estarse utilizando recursos públicos y de cualquier índole, ya sea material, ya sea instalaciones, ya sea objetos o inclusive el tiempo de servidores públicos distrayéndose para el tiempo de la campaña. Entonces, en ese sentido es importante que ese tipo de conductas se puedan advertir y en su caso denunciar ante la autoridad que resulte competente. Y si esa autoridad no resultara competente, esta tiene la obligación de remitirlo a la que sí lo pueda atender y resolver. Muy bien, sin duda, un tema muy interesante. Licenciado, platíquenos acerca en esta segunda vertiente, que es el uso de los recursos públicos y también de los funcionarios, de las funcionarias y funcionarios públicos, estas limitaciones que ya escuchamos en la cápsula anterior que tienen para apoyar a algún proyecto político en horario laboral, por ejemplo. Sí, exactamente. Aquí se empatan de ciertas limitaciones, ¿no? Que no se tiene que hacer, en este caso, propaganda gubernamental en tiempo de la campaña, pero también otra cosa que no debe acontecer es que se desvíen recursos de tipo material, de tipo humano, en este caso en el tiempo de campaña. Así, por ejemplo, para las actividades proselitistas no se deben ocupar recursos públicos, no se deben ocupar instalaciones públicas, no se deben ocupar vehículos, en este caso de la administración estatal, municipal, federal, para una campaña. Y también, hablando de los servidores públicos que tienen un horario, que tienen una actividad, no deben emplear su tiempo desviándolo. Es un tiempo que ha sido destinado para el ejercicio de un servicio público y no debe ser ocupado en actos proselitistas. Muy bien, pues es importante, queridos radioescuchas, que no echen en saco roto todo lo que les hemos compartido en este espacio, ya que justamente buscamos desde el Instituto Estatal Electoral pues llevar unas elecciones limpias, justas, transparentes, pero sobre todo pacíficas. ¿Algo más que desees agregar, licenciado? Bueno, pues es invitar a la ciudadanía. Afortunadamente creo que está en el ideario de la población mexicana que el día de hoy tenemos comicios, tenemos elecciones que son confiables, que los resultados son transparentes, confiables, y esto ha permitido el tránsito de que hoy encabece las administraciones en muchos lugares de la República Federal o en la federal y en muchos lugares de la República estatales y municipales diferentes fuerzas políticas. Esto se permite gracias a que existe una participación ciudadana que puede verificar que los votos se cuenten desde las casillas, son contados por muchos ojos. Después en los consejos municipales, distritales también, esas actas son revisadas por muchos ojos, por observadores electorales, por organizaciones que se acreditan para tales fines, y estos resultados son confiables debido a ello. Entonces, y derivado de ello, pues la invitación es que la población participe, que se involucre en el proceso electoral, que es para poder elegir a quienes son nuestras autoridades. Esto es importante e invitaría a la población a que se sume y participe en los diferentes aspectos del proceso electoral, que pueda irlo revisando puntualmente, pero sobre todo, y con mucha responsabilidad, que acuda a votar, que acuda a sufragar el día 7 de junio. Muy bien, pues ahí está la invitación, todas y todos a votar el próximo 7 de junio, Hidalgo vota. Muchísimas gracias, consejero. Excelente día. Pues bien, llegó el momento de ir a un corte, pero quédense con nosotros, estamos en IE Contigo. No le cambies, seguimos con más información en IE Contigo. Ya estamos de vuelta en IE Contigo. Llámanos a la cabina 71 108 48 o 71 1 10 69.
Amigas y amigos, estamos de regreso en IE Contigo, una producción del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo que llega hasta ustedes a través de las diferentes emisoras que componen la red estatal Hidalgo Radio. Querido radioescuchas, durante este segundo bloque estaremos brindándoles más información acerca de la convocatoria de observadores electorales, misma que ha sido circulada ya por nuestras redes sociales y también en este espacio. En este sentido diremos que vivir en democracia es disfrutar y respetar las libertades y los derechos humanos. Es interesarse en los asuntos de nuestra localidad. Es participar en la política mediante elecciones periódicas, libres, plurales y justas. Es buscar el constante mejoramiento económico, social y cultural, y para ello son fundamentales los siguientes elementos. Se requiere de un marco legal robusto que regule las instituciones que componen el sistema electoral para hacer posible el derecho ciudadano de votar y la posibilidad de ser electo en un cargo de elección popular, pues los gobiernos se constituyen a partir de un poder que la mayoría le otorgó para representarles. Las instituciones electorales juegan también un papel fundamental. Los organismos públicos locales electorales, los OPLES, se encargan de la promoción y la cultura cívica y democrática en cada estado de la República, así como de la organización de elecciones para el Congreso local, las presidencias municipales y las gubernaturas. En nuestra entidad, el OPLE es el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mientras que a nivel federal, el Instituto Nacional Electoral, el INE, es responsable, entre otras cosas, de elaborar el padrón electoral, de elaborar las listas de electores. El INE se encarga de la elección del Senado, diputaciones federales y la presidencia de la República. Esta es una de las principales diferencias entre el INE y el IE. Bueno, pues la coordinación entre ambas instituciones ha permitido entregar buenas cuentas a la ciudadanía durante elecciones concurrentes, en donde se eligen algunas de estas categorías de elecciones estatales y federales. Por otro lado, las instituciones y mecanismos de protección de los derechos político-electorales son necesarios para brindar certeza a todas las partes. Los tribunales electorales atienden las inconformidades y controversias a través de los diferentes instrumentos legales que existen para ello. El sistema de partidos políticos permite a la ciudadanía organizarse y participar en la vida política, aunque también existen opciones de participación ciudadana independiente. Los medios de comunicación son otro factor importante en la democracia. Los medios informan y empoderan a la ciudadanía, le permiten tomar acción en los temas y acontecimientos de interés. Contar con una prensa libre, pluralista, crítica y objetiva es además un derecho de todas y todos. El estudio e investigación en materia electoral realizado por organizaciones de la sociedad civil nacionales o internacionales, instituciones educativas o gubernamentales, permite la observación y análisis de la calidad de los procesos electorales, denuncia las irregularidades, reconoce las áreas de oportunidad, incluso mide la calidad de la ciudadanía y la fortaleza de las instituciones electorales. Todo ello establece las bases para que las autoridades perfeccionen el sistema electoral y sus procesos. Y bueno, aunado a todos estos elementos, existe uno que es muy importante para la democracia. Este elemento es la propia ciudadanía. Cuando la ciudadanía opina, pregunta, vigila, se informa, se organiza y participa en los asuntos de la vida política, ahí radica verdaderamente el poder del pueblo. Las y los observadores electorales juegan un papel muy importante, ya que son quienes se involucran de manera activa en impedir el fraude. A su vez, exponen los problemas e irregularidades que se presenten, y son quienes fomentan confianza e incluso ofrecen recomendaciones para la mejora constante durante el proceso electoral. Es por eso que este Instituto Estatal Electoral de Hidalgo sigue trabajando para que te sumes en las acciones que realizan en beneficio de la ciudadanía. Por eso abre para ti la convocatoria para que participes como observador u observadora electoral en el proceso electoral para la elección de ayuntamientos en el estado de Hidalgo. Las bases de participación son muy fáciles. Debes obtener tu acreditación ante la autoridad electoral. Los requisitos para poder participar como observador electoral es ser ciudadano o ciudadana mexicana en pleno goce de los derechos civiles y políticos. No ser ni haber sido miembro de dirigencias nacionales, estatales o municipales, de organización o de partido político alguno en los 3 años anteriores a la elección. No ser ni haber sido candidato o candidata a puesto de elección popular en los 3 años anteriores a esta elección. Asistir a los cursos de capacitación, preparación o información que impartirá el instituto o las propias organizaciones a las que pertenezcan las y los observadores electorales.
Las solicitudes de acreditación como observadoras y observadores electorales se recibirán ante las juntas locales y distritales del INE, además ante el Consejo General y los consejos municipales de este instituto. La fecha límite para participar es el 30 de abril. Concluida la revisión de las solicitudes, se notificará a la persona para que asista a este curso de capacitación y bueno, una vez que se acredite el curso, los consejeros municipales aprobarán y entregarán las acreditaciones correspondientes. Para mayores informes, comunícate con nosotros al 71-70207, extensiones 236, 302 y 303, o consulta la página www.ieehidalgo.org.mx, o si así lo prefieres, visítanos directamente en las instalaciones de este Instituto Electoral. Hoy en la historia. Cada 16 de febrero se conmemora la firma de los Acuerdos de San Andrés Larraínzar. En 1996, un antecedente sobre el reconocimiento constitucional de los derechos políticos y culturales indígenas. Tales acuerdos abordan los derechos colectivos de las comunidades originarias, la libre determinación, el territorio, la aplicación de sistemas normativos mismos que nunca antes habían sido reconocidos en México. Estos acuerdos están contenidos en 4 documentos: Acuerdos sobre Derechos y Culturas Indígenas, conocidos como los Acuerdos de San Andrés, firmados entre el Gobierno Federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, en el municipio chapaneco de San Andrés Larraínzar. Los acuerdos comprometidos por el gobierno federal fueron reconocer constitucionalmente a los pueblos indígenas y a los derechos de la libre determinación, ampliar la participación y representación política de los pueblos indígenas en el ámbito local y nacional, impulsar cambios jurídicos y legislativos, reconocer los derechos políticos, económicos, sociales y culturales de los pueblos indígenas, garantizar su pleno acceso a la justicia ante los órganos estatales, reconocer sus sistemas normativos internos para la solución de conflictos, incluir en el derecho positivo de México las formas específicas de organización y promover sus manifestaciones culturales. La firma de los acuerdos sentó la base para que el 14 de agosto del 2001 se dieran reformas a los artículos 2, 18, 27 y 115 constitucionales, además de reformas al sistema jurídico. En las reformas constitucionales se contempla el reconocimiento a los pueblos indígenas a partir de la autoadscripción, derecho a la tierra y a los recursos naturales de los pueblos indígenas. Prevé la creación de instituciones en los 3 ámbitos de gobierno que se encargue de garantizar la vigencia de estos derechos y el desarrollo en los pueblos y comunidades indígenas. En otra información, el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo aprobó el convenio de colaboración que celebró este órgano electoral con la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo de dicho convenio es establecer las bases de colaboración académica, coordinación de esfuerzos, recursos y funciones entre ambas instituciones para el intercambio de información y documentación para el adecuado ejercicio de sus atribuciones. Por otra parte, será desarrollado un proyecto de colaboración mutua, denominado Autoadscripción y Vínculo Comunitario, la experiencia del Estado de Hidalgo, el cual tiene como propósito recopilar información confiable y certera acerca del reconocimiento y o pertenencia indígena, teniendo como fuente principal a las y los integrantes de pueblos y comunidades indígenas del Estado, construyendo con esto una perspectiva intercultural jurídica. Hoy en la historia. En el marco del Día de la Lengua Materna, conmemoramos el multilingüismo y la diversidad cultural, y nos recuerda la importancia de respetar y preservar todas las lenguas existentes como expresiones de identidad. La lengua materna o primera lengua es la primera que aprendemos en nuestro proceso de socialización y en el mundo existen más de 6,000. Asimismo, México es uno de los países del mundo con mayor diversidad lingüística, posicionándose en una de las 10 naciones en las que más lenguas originarias se hablan. Sin embargo, un hecho lamentable es que las lenguas indígenas se encuentran en constante peligro de desaparición.
En 2019, la Asamblea General de la ONU proclamó este año como el Año Internacional de las Lenguas Indígenas y en este 2020, la UNESCO celebra Idiomas sin Fronteras, en el cual dicha asamblea ha proclamado el periodo 2022-2032 como la década internacional de las lenguas indígenas. Esta conmemoración, además, es un homenaje a la marcha del 21 de febrero de 1952, en la que multitud de hablantes de bengalí fueron atacados por la policía pakistaní mientras defendían sus derechos lingüísticos. Cuando muere una lengua, mueren también las tradiciones culturales. En México se hacen esfuerzos importantes para la preservación de las lenguas. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo forma parte del Movimiento Nacional de la Diversidad Cultural de México. Durante el presente proceso electoral hemos realizado materiales promocionales en lenguas indígenas como el náhuatl y el otomí. En palabras del presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, Tijani Mohamed Bande, debemos darnos cuenta de que en las lenguas hay conocimientos científicos, soplos de sabiduría y costumbres que permiten a la civilización pasar de una etapa a otra. Nubia gerapa dabeni nera udi numa muriña yañañu sinkeganzu oga betsa gea nuhu gera ñañu derazi peni chadi udi nuyan podi cora bashoi. Es de esta manera como llegamos al final de este espacio, pero recuerda que podemos seguir en contacto a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentras como @IEE-Hidalgo y en Facebook como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Agradecemos a la Red Estatal de Hidalgo Radio por todo el apoyo en la transmisión de este espacio. En la edición, Antonio Chávez García, en las voces, Leonel Hernández y Laura Muñoz. Muchas gracias por su atención, nos escuchamos, hasta la próxima. Haz tuyo el poder del voto. Haz tuyo el derecho a participar. Hagamos nuestro el derecho a estar bien informados. Sintonízanos el próximo miércoles, 11 de la mañana. por la Red Estatal de Hidalgo Radio.